Buenas tardes a todos y bienvenidos al Espacio Intercam. Nuevamente estamos aquí con gusto. Ya habían pasado algunas semanas en que no habíamos tenido la oportunidad de presentarnos con ustedes, platicar con ustedes. Y yo creo que el tema de hoy va a estar muy interesante porque estamos viviendo unos momentos eh, muy importantes en el país. Estamos a solamente 15 días para las elecciones y estamos en un ambiente que por lo menos yo en mis bastantes años de vida nunca había visto este grado de politización de la población en general. Todo el mundo habla de esto, todo este proceso de campañas preelectoral está acompañado de muchísima violencia, de muchísimos insultos, de muchísimas descalificaciones, lo que lo está haciendo nuevo, complicado, da un poco de miedo, tiene alto impacto. Estamos todos preocupados por la seguridad y por cómo va a desarrollarse este tema. Y para platicarnos de este tema, tenemos la fortuna de tener con nosotros a un buen amigo de muchos años, Enrique Quintana, que es vicepresidente y director general editorial del Financiero. Todos conocen el periódico El Financiero. Y él es responsable de todos los contenidos en todas las plataformas del Financiero, tanto la impresa como la digital, como por internet. Eh, Enrique, dirigió el reposicionamiento y el relanzamiento del Financiero y su alianza con Bloomberg a partir del 2013. Diariamente publica una columna muy interesante que se llama Coordenadas, en una de las décadas del periodismo nacional, y esta columna se ha publicado sin parar desde 1988. Participa en los programas La Silla Roja y Al Cierre, en el financiero Bloomberg TV, en Alebrijes y en Foro TV. Diariamente comenta en el noticiario radiofónico Así las Cosas en XCW. Fue fundador del periódico Reforma y ocupó cargos directivos en este medio desde 1993 hasta el 2012. Ofrece conferencias a empresas, como esta del día de hoy, a organismos empresariales, consejos y otras instancias desde hace más de 20 años. Ha sido considerado por 5 años consecutivos como uno de los 300 mexicanos más influyentes por la revista Líderes. Es licenciado en Economía de la UNAM y concluyó los estudios de la maestría en Ciencias Económicas en la misma universidad. Ha impartido docencia en la propia UNAM, en la UAM, en el TEC de Monterrey, en la Iberoamericana y en el ITAM. Y ahora con este tema pues que está en la mente de todos, les presento a Enrique, y antes de pasarle el micrófono, un poco de la dinámica, como en otras ocasiones, para los que ya han estado con nosotros y para los que no, básicamente en el Q&A vayan poniendo sus preguntas. Algunas, las que yo pueda, las voy contestando ahí en caliente, y luego al final de la presentación de Enrique voy a agrupar las preguntas por tema y yo le voy a estar presentando las preguntas que nuestro auditorio nos haga en el transcurso de la plática. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros, y con esto te paso el micrófono a ver qué nos dices del proceso electoral en México y su impacto en la economía y en la vida de todos los mexicanos. Te agradezco mucho, Eduardo. Qué gusto estar con este tan selecto auditorio de Intercam y en este momento tan crucial de la vida política nacional. Déjenme platicarles que hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con el presidente Felipe Calderón en un foro que organizamos en El Financiero. Y nos referíamos a las elecciones. Yo le decía, estamos frente al proceso electoral más grande de la historia de México. Y Calderón me corrigió, es el más grande, pero también es el más importante.
Este proceso electoral es más importante que varias elecciones presidenciales. De ese tamaño es lo que vamos a vivir el próximo 6 de junio y con sus secuelas, con sus consecuencias. Déjenme compartirles mi pantalla para poder platicar un poquito acerca de esto, elecciones y la estructura política económica de México. Antes de entrar al tema electoral, hagamos un repaso rápido de en dónde estamos. Primero, el elefante en la sala, la pandemia, que nos ha condicionado por mucho tiempo. Quizás de no haber pandemia, pues estaríamos en el salón de algún hotel conversando a propósito de estas perspectivas. Pero bueno, ahí está. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿En dónde estamos? Miren, este es el gráfico de los nuevos contactos diarios en el mundo. Y afortunadamente, como ustedes pueden ver, hace cerca de un mes llegamos al pico de la pandemia, por lo menos por ahora. Y tenemos prácticamente 30 días en los cuales la tendencia es claramente a la baja, con muchas desigualdades. No es lo mismo la India que Brasil o que Estados Unidos o que Europa. Hay toda una serie de circunstancias cambiantes, pero vamos finalmente hacia abajo, básicamente por el proceso de vacunación. En México, ya si le ponemos lupa al país, también hemos visto una reducción consistente de este indicador que es el más importante, los nuevos contagios diarios. Estamos llegando a piso y hay un leve repunte asociado principalmente con lo que ha ocurrido en algunos estados de la República. Por ejemplo, en Quintana Roo va claramente hacia arriba, pero en la mayor parte de las metrópolis se mantiene más o menos con tendencia a la baja, con este estancamiento derivado del promedio, del gran promedio nacional. El dilema que tenemos para las siguientes semanas es si esto es simplemente un pequeño paréntesis en la tendencia a la baja o hay el riesgo de un rebote. No lo sabemos, ojalá no, ojalá en efecto sea ya finalmente la salida, pero siempre está la posibilidad de que las nuevas variantes del virus produzcan un rebote como ocurrió en nuestra región hace pocos meses en Colombia, hace pocas semanas de hecho, o hace un poquito más de tiempo en la India, que fue el caso más crítico. No hay evidencias todavía de que haya ese riesgo inminente en México, pero no hay que perder de vista las tendencias. Y les decía que el factor determinante ha sido la vacunación. La vacunación, que también es muy desigual, tanto en México como en el mundo. Ahí tienen ustedes el gráfico donde tienen el caso más exitoso, que es el de Israel. Y luego ahí estamos abajo, en el caso de México, con un 10% más o menos de vacunación con esquema completo, es decir, con las 2 dosis cuando se trata de vacunas como la de Pfizer, la de Sinovac, la de AstraZeneca y de una sola dosis. Solamente en el caso de México se está aplicando la CanSino de una sola dosis. También de ese esquema es la de Johnson Johnson, pero todavía no la tenemos en México. Se espera que la vacunación pueda concluir en marzo del 2022. Esta semana el presidente López Obrador se sacó de la manga la cifra del mes de octubre, que en octubre estaríamos vacunados 80 millones de mexicanos. Miren, yo hacía las cuentas, no hay manera. Se requeriría que más o menos el promedio diario de vacunación desde hoy hasta el 31 de octubre fuera del orden de 900,000 vacunas por día. El último mes hemos tenido un promedio de alrededor de 350,000. No se ve cómo. Esto que ustedes ven en la pantalla es el programa oficial de vacunación. Esto es lo que la Secretaría de Salud ha planteado. Y es razonable. Terminaríamos por ahí de marzo del 2022.
Así que esta cifra de los 80 millones, pues creo que es más propaganda y más de imagen que otra cosa. Piensen ustedes que todavía todo este año tendremos este largo proceso de vacunación y un regreso muy, muy gradual a la llamada normalidad. Ese es el entorno de nuestro país en materia de pandemia. El otro gran factor que influye en México es Estados Unidos, la economía norteamericana, a la que afortunadamente, y ahorita les digo por qué, estamos ligados de modo muy estrecho. En el entorno internacional tenemos una perspectiva. Estos datos que ven ustedes son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que estima que la economía del mundo crecerá en este año 6%. No se había visto un crecimiento de esta magnitud en los últimos 45 años. De ese tamaño es el rebote. Y la razón es muy simple. Las dos economías más grandes del mundo, primero Estados Unidos y luego China, van a tener crecimientos espectaculares. En el caso de Estados Unidos va a ser del 6.5%, ahora lo veremos. En el caso de China estarán por arriba del 8%. Y estos dos elementos pues jalan al conjunto de la economía internacional. En el caso de Estados Unidos, también tendrán el rebote más grande desde la década de los 80. También hace más o menos 35, 40 años que no se producía en Estados Unidos un crecimiento como el que veremos en este 2021, que ya lo estamos viendo. Y eso pues mueve las ruedas de la economía de manera muy clara. A México especialmente le interesa la industria norteamericana. Qué bueno que haya crecimiento en los servicios, pero lo que nos jala acá es el crecimiento de la industria. Y ya se está apreciando de manera clara cómo va para arriba. Ahí tenemos un problema con el famoso asunto de los chips que ha generado dificultades para la exportación automotriz. Lo vamos a tener por varios meses, pero no va a ser obstáculo insalvable para que tengamos un crecimiento muy, muy importante de nuestras exportaciones, jaladas por Estados Unidos. Sin embargo, todo tiene un costo, no todo puede ser bueno. El efecto de este crecimiento rápido es la inflación. Allí tienen ustedes en el gráfico el ritmo anual de inflación. En Estados Unidos, en el mes de abril, tuvieron 4.2%, algo que no se había visto en mucho tiempo y que para los estándares norteamericanos es altísimo. Aparentemente, la Reserva Federal, por lo que esta misma semana señaló, no va a subir sus tasas de interés en reacción a este incremento de la inflación. Sin embargo, en los mercados, pues la reacción ha sido el encarecimiento del dinero. Ahí tienen ustedes el comportamiento del bono a 10 años y más allá de los juicios de la Reserva Federal, pues hay una cierta presión sobre las tasas que probablemente nos genere episodios de inestabilidad cambiaria, de vaivenes en el tipo de cambio en el curso de los próximos meses, porque vamos a tener episodios donde habrá indicadores que confirmen este temor de una inflación acelerada. Así que no se espanten si vemos movimientos del tipo de cambio a lo largo de todo este año. Pero este comportamiento de la economía norteamericana genera dos fuerzas que permiten jalar a la economía de México. La primera de ellas son las remesas. Allí tienen ustedes la historia del ingreso anual de las remesas desde el 2010 hasta el 2020. Casi se ha duplicado el ingreso de dólares por esta vía, 40.600 millones el año pasado, desde los 21.300 del 2010, y esto se ha convertido en un factor determinante
del comportamiento de la economía mexicana. Le da a varios millones de hogares la posibilidad de gastar, de tener recursos para llegar al final de mes. Esto ya es poniéndole lupa. En el mes de marzo, el último del que tenemos registro, se alcanzó un nivel histórico, 4.200 millones de dólares. Si mantuviésemos este nivel a lo largo del año, pues andaríamos pegándole a los 50,000 millones de dólares de ingresos a lo largo de este 2021. Una cantidad que solamente superan las exportaciones automotrices, porque ya está arriba del turismo, ya está arriba del petróleo, ya está arriba del conjunto de ingresos que tradicionalmente eran las fuentes de divisas de nuestro país. Y las exportaciones no petroleras, lo que les decía, pues aquí sí se dio la recuperación en B de la que hablaba alguna vez el presidente, no en la economía mexicana, ahorita veremos, pero sí se ha dado esta recuperación en las exportaciones no petroleras. Esos son los dos elementos que permiten jalar a la economía mexicana, remesas y exportaciones. ¿Cuál es el escenario base de crecimiento para el país? Bueno, es el consenso, anda en un 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, después de la caída del 8,5% del 2020. Si le ponemos lupa y vemos trimestre a trimestre, las cosas se ven más o menos así. Un crecimiento que para el segundo trimestre que estamos viviendo ahora estará en cerca del 17-18%. Hace un par de días el INEGI dio a conocer el dato de abril, su indicador oportuno de abril, y pues anda en 20. Seguramente va a ser un poquito menor en mayo, un poquito menor en junio, y pues por ahí andará. Sin embargo, aguas, yo lo advertía ahí en mi artículo en el periódico, no quiere decir esto que la economía mexicana vaya como cohete, evidentemente. Miren ustedes, este es el trayecto que va a tener la economía. Es decir, los niveles con los cuales, aún con el crecimiento de 5%, cerraríamos el 2021, estarían todavía un 4 o 5% por abajo de los que teníamos antes de la pandemia. Si bien nos va, llegaremos al nivel prepandemia del Producto Interno Bruto por ahí del 2023. Aquella idea de que en el curso de este año ya íbamos a alcanzar los niveles previos a esta crisis, pues no, lamentablemente no va a ser así. Y en materia de variables financieras, ya les hablaba yo de los vaivenes que va a tener el tipo de cambio, pero mientras Estados Unidos no le mueva, la Reserva Federal no le mueva sus tasas, el horizonte es de una relativa estabilidad. Ahí tienen ustedes los últimos 12 meses y sí, hemos tenido vaivenes, pero el tipo de cambio del peso frente al dólar se ha mantenido relativamente estable. Las tasas de interés que ya llegaron al piso ya no van a bajar más, están muy por arriba de lo que se paga en Estados Unidos, 3, 4 veces más, y eso atrae a los inversionistas a mantener sus inversiones en activos en pesos. Así que aunque veamos esta tendencia donde ya no hay más bajas de las tasas, y aunque tampoco hay alzas, bueno, pues es suficiente para mantener esta estabilidad en el mercado cambiario. Pero como en Estados Unidos, pues la preocupación es la inflación. Llegamos al 6% en el mes de abril, sobre todo por impulsos de los energéticos y de los alimentos. La apuesta es que esto se estabilice y en el segundo semestre del año tengamos un nivel del orden del 4 al 5%. Es decir, no pareciera que la inflación se nos vaya a salir de control. Las bolsas de valores siguen con un consistente crecimiento impresionante, rompiendo
récords históricos. Este es el Dow Jones, lo que ustedes ven en la pantalla, y así anda más o menos el conjunto de los índices, con un crecimiento espectacular. Y ustedes se preguntarán, en este contexto financiero, ¿qué riesgo hay de que a México le quiten el grado de inversión? La semana pasada todavía podríamos haber pensado que el riesgo era un poco más alto, pero esta semana se dio la nota por parte de Fitch, quizás la agencia calificadora más dura, donde ratificó el nivel, la calificación de la deuda soberana mexicana. Acá estamos. Este es Fitch, que es el que tiene a la deuda mexicana en el nivel más bajo. También ha habido ratificación por parte de Moody's y por parte de Standard & Poor's. Así que yo les diría, para este año veo realmente muy difícil que haya una degradación del el soberano, de la deuda soberana de México, por lo cual eso también genera una cierta tranquilidad en el panorama financiero. Bueno, después de esta revisión del escenario base en materia económica y financiera, déjenme entrar al detalle del proceso electoral, de lo que viene para el próximo 6 de junio. Primero, respondo a la pregunta, ¿qué se elige? Bueno, se elige la Cámara de Diputados completita, ahí tienen ustedes la distribución, obviamente estos son los de Morena, por ahí tienen el Partido del Trabajo, el Verde, el PRI, el PAN de este lado. Morena, ahora veremos los datos precisos, tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Se trata de la elección más grande en la historia del país. Son los 500 diputados, pero aparte hay 15 gobiernos estatales, prácticamente la mitad del país. Estos 15 gobiernos estatales cambian y también hay 1923 elecciones, 1846 cargos en ayuntamientos y 30 congresos locales que se renuevan. Prácticamente en el país completo, solo Coahuila y Quintana Roo no renuevan sus congresos locales, solo Durango e Hidalgo no cambian sus gobiernos municipales, incluyendo desde luego las alcaldías de la Ciudad de México. De esos 15 estados en juego, ¿cómo está hoy la distribución? Aquí lo tienen. El PRI es el partido que tiene más fuerza en esos 15 estados. Hoy tiene 8. En segundo lugar está el PAN con 4. Morena y el PRD, cada uno tiene solo un estado gobernado de estos 15 en juego y un independiente, que es el caso de Nuevo León, donde recuerdan ustedes, ganó el Bronco hace 6 años. Así que esa es la distribución de lo que está en juego. En esta elección, que es la más grande en términos de la cantidad de puestos que se eligen en toda la historia del país. No habíamos tenido algo así. Y la razón es que se trata de la primera elección concurrente. Se modificaron constituciones estatales, periodos en los gobiernos estatales para que coincidiera en este 2021 el proceso electoral. ¿Cómo está la distribución del poder nacional a nivel de gobiernos estatales? Pese a todo, el PRI sigue siendo el partido que gobierna más estados hoy en México, 12. De esos 12, 8 van a estar en juego. En segundo lugar es el PAN con 10, en tercero Morena con 6 y luego cada uno con un estado, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, un partido en el estado de Morelos, el PES y un independiente. Pero claramente, pues aquí están los que se juegan, PRI, PAN y Morena, como los partidos que tienen poder estatal en este proceso.
Y es interesante porque ustedes habrán escuchado y con toda razón que el presidente López Obrador, pues es el presidente que tiene quizá más poder en la historia reciente de México. Pero eso no se corresponde con el número de gobiernos estatales que tiene su partido. Y aquí tienen ustedes, hasta ahora son 6. Y bueno, estos 8 son un pronóstico, por ahí andará probablemente después de la elección del 6 de junio, ahora los vemos en detalle. Pero si contrastan con los que tuvo Peña, en el peor momento tuvo 14 estados gobernados por el PRI. Y si nos vamos al pasado, los tiempos de Salinas o los tiempos de Cedillo, pues el nivel era mucho más alto todavía, eran más de 20. Bueno, aquí ya ni les cuento, en 1988 todavía eran 32 estados de los 32 de la República gobernados por el PRI. Así que hay que ponerle, hay un signo, unas comillas a esto del presidente con más poder a nivel nacional, porque eso no se refleja en los estados gobernados por su partido. Sin embargo, si no vemos los estados, si no vemos el Congreso, entonces las cosas cambian. Esta es la proporción de diputados que se ha tenido en cada sexenio, desde Vicente Fox hasta el actual. Y el actual es el primero, pues prácticamente desde que tenemos una real democracia en el país, en el cual hay un partido que logró la mayoría calificada. La mayoría calificada, ustedes saben, es 2/3 del Congreso, de la Cámara de Diputados, más 1. Este número es el que permite realizar reformas constitucionales. Esto es lo que tienen actualmente Morena y sus aliados. ¿Y cómo llegaron a esa cifra? Es muy interesante porque fíjense que Morena en el 2018 apenas ganó el 40% de los votos en la Cámara de Diputados. El presidente fue electo con el 53%, pero si nos remitimos solo a los diputados, fue apenas el 40%, 191 legisladores. Hoy tienen 257, pero llegan a la mayoría calificada, a más de 331, porque hay que sumarles los del PES, el partido que se alió con ellos en las elecciones del 2018, los 48 del PT, los 11 del Verde. Y de esta manera llegan a la mayoría calificada. Hubo ahí una ingeniería legislativa donde hubo renunciantes de un partido que se pasaron a otro y de esta manera Morena se catapultó de 191 legisladores ganados en las urnas a 257. El INE ha operado para evitar que esto vuelva a suceder, porque hay una sobrerepresentación de Morena respecto a los votos que obtuvo. Y bueno, ahí se explican por qué al presidente no le gusta mucho el INE, particularmente quienes promovieron esta reforma, el consejero Ciro Murayama y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Pero bueno, este es el cuadro actual. ¿Cómo vamos en el proceso electoral? Faltando 2 semanas y media para el día D, el día en el que hay que votar. Les presento primero, en la encuesta que hacemos mensualmente en El Financiero, cómo está el nivel de aprobación de López Obrador. El último reporte que tenemos corresponde al cierre de abril. En unos cuantos días más levantaremos la encuesta correspondiente a mayo, pero el dato del mes de abril nos refleja este 57%. Es alto, todavía es muy alto si ustedes observan el entorno
la crisis económica, la crisis sanitaria, todo lo que estamos viviendo. Pero es bajo, si observan, cómo estaba López Obrador en el arranque de su administración. Febrero 2019 llegó a tener 83%. De 83 a 57 es un verdadero desplome. No sabemos si pueda seguir a la baja, porque esto ocurrió sobre todo en 2019 y empieza a ocurrir de nuevo en los últimos meses. En los últimos 2 meses hay un retroceso de 6 puntos. Sin embargo, la aceptación, la aprobación de López Obrador, vamos a verlo ahora, no se traduce en los votos de Morena. Hay un fenómeno político muy singular en México, donde el presidente es una cosa, su partido es otra cosa, sus políticas son otra cosa. Porque eso era la aprobación del presidente. Pero ahora si vemos sus políticas, nos encontramos con lo siguiente. En materia de salud, está 38-36 en contra. Y podríamos decir que hay una división de opiniones, particularmente por el proceso de vacunación que como quiera ahí va caminando. Pero este indicador que sigue es espectacular. 59% desaprueba, dice que va mal o muy mal la política contra la corrupción, solo por un 23% de aprobación. En materia económica, 49% reprueba, solo 28% aprueba. Y en seguridad pública, que es asumido como el problema número 1 del país, 67% reprueba contra un 18% de aprobación. Es decir, una cosa es la imagen del presidente y otra muy diferente, las acciones de su gobierno. Me preguntarán, bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué al presidente no le pega la desaprobación de sus políticas? Porque el votante, que es a quien entrevistamos en las encuestas, aquellos que tienen credencial de elector, son mayores de 18 años, a veces aprueba al presidente no por lo que hace, sino por lo que es. Y López Obrador se ha construido, permítanme decirlo así, un personaje. Él se ha construido a lo largo de los años, esto no es de los últimos meses, en esto lleva trabajando 3 lustros por lo menos, se ha construido un personaje, el hombre que vela por los pobres, el hombre que está en contra de las injusticias, quien dice que va a acabar con la corrupción. Y ha posicionado esta narrativa de una manera sumamente exitosa. Así que hay muchos que no les importa su desempeño, lo que les importa es él. Y por eso hay tales contrastes entre esto que ustedes ven, la calificación del presidente y la calificación de sus políticas. Bueno, y simplemente en este contraste, cuando se pregunta a la gente si el país va por mal camino o por buen camino, 42% dicen que por malo, 27% por bueno. 15 puntos de diferencia en contra. Insisto, el presidente ha logrado blindarse por esta construcción de la imagen que ha hecho de estos juicios y de estas percepciones. Veamos ahora cómo van las intenciones de voto. Vamos a hacer un recorrido por los estados y luego nos vamos al nivel federal. Y encontramos, pues, contrastes. Por ejemplo, el estado de Campeche, que algunos pensaban que iba a ganar Morena de calle. El estado de Campeche está disputado entre partidos que no son de Morena, entre la alianza, que es el PAN, PRI y el PRD, y Movimiento Ciudadano. Y más abajo, a 7 puntos de quien va a la cabeza, la candidata de Morena.
ahí seguramente Morena va a perder. En Colima, allí sí, Morena va adelante con una amplia ventaja de 9 puntos. En Chihuahua va atrás por 6 puntos. En Chihuahua prácticamente se da por descontado que Maru Campos va a ser la próxima gobernadora. Se le impuso al gobernador Corral y se le está imponiendo también a Morena. En Guerrero no lo sabemos. No hemos hecho una encuesta en el Financiero reciente. Hoy apareció en el caso de Michoacán, que se parece al de Guerrero, una encuesta del periódico Reforma, donde ya va adelante la alianza. En el caso de Guerrero, el último reporte, pues es que está peleado. Vamos a ver en las próximas 2 semanas cómo pinta. No me extrañaría que el PRI-PRD, Mario Moreno, eventualmente tomara la delantera o por lo menos que estuviera muy cerrada esa entidad. En Michoacán les decía, una contienda cerrada donde probablemente ya en la última lectura vaya adelante la alianza PAN-PRI-PRD. En esta lectura de finales de abril estaban prácticamente empatados. En Nayarit va adelante Morena. Seguimos con otros estados. En Querétaro va a ganar de calle, casi con la mano en la cintura, el PAN solito, sin alianza. No tiene mayor problema, Mauricio Curi se va a convertir en el próximo gobernador. En San Luis Potosí está muy, muy cerrado, pero Morena va a perder. La contienda es entre la alianza PAN-PRI-PRD, que es Octavio Pedrosa, contra Ricardo Gallardo, que es del Partido Verde y PT. Ahí está la decisión. Morena está fuera de la competencia. En Sinaloa, al revés, Morena tiene una ventaja amplia. Rubén Rocha va a ser muy probablemente el próximo gobernador de Sinaloa. En Sonora, levantamos esta encuesta antes de que se diera lo que sucedió en los últimos días, que fue la declinación de Ricardo Burs a favor de Ernesto Gándara del Borrego. Si ustedes suman esos 11 puntos, si todos los que estaban con Movimiento Ciudadano se pasaran a la alianza, pues ya estaría arriba Gándara respecto a Alfonso Durazo. Como quiera, Sonora se perfila para ser un estado muy, muy cerrado. Probablemente tengamos la respuesta de quién ganó, pues hasta el mero día, hasta la noche del 6 de junio o quizás hasta los siguientes días. En Tlaxcala va adelante ampliamente Morena. En Zacatecas va Morena adelante, pero se ha cerrado de acuerdo a las últimas lecturas esta contienda. Ahí todavía no está tan claro, aunque sí va con ventaja David Monreal. En Nuevo León es quizás uno de los casos más interesantes del país. Está todavía en veremos. Lo único que está claro es que Morena está perdido. Morena no va a ganar Nuevo León y la elección va a definirse entre Movimiento Ciudadano, Samuel García y Adrián de la Garza, la alianza PRI-PRD. Y en los últimos 2 estados que revisamos, de los 15 que van a cambiar gobernador, en Baja California, pues a pesar de Jaime Bonilla, Morena va a arrasar 43-28 respecto a Marina del Pilar, respecto a Lupita Jones. Y en Baja California Sur, la alianza va a arrasar. Morena no pinta en Baja California Sur. Así que en la península, en las Californias, tendremos este contraste de las dos fuerzas políticas. En resumen, y aquí tienen ustedes la síntesis de lo que revisábamos. Hay ventaja de la oposición, de uno o de otro partido, en 6 estados. Morena prácticamente tiene perdidos 6 estados. Morena tiene ventaja clara en otros 6 y hay 3 que están competidos. Es decir, un escenario bueno para Morena, muy bueno, es ganar 9. Un escenario malo para Morena es ganar solo 6 de 15.
Y la elección estatal es muy importante porque en contra de lo que se cree, en México tendemos a votar parejo, es decir, ese voto diferenciado, voto por el gobernador de un color y por el diputado de otro, en realidad es muy poco probable. Lo más seguro es que si se vota por un color, se vote por ese en todos los cargos. Así que si Morena llegara a ganar solo 6, pues mal augurio para este partido. Legisladores, la Cámara de Diputados, ¿cómo van hasta ahora? Morena sigue teniendo la mayoría. Es 40% de la intención de voto, más o menos la misma que tendrían si se sumaran PRI y PAN, que en una buena cantidad de distritos, son 220 distritos, van juntos, PRI, PAN y PRD. Entonces, van más o menos al parejo. Si a Morena se le suman los del PT y los del Verde, estamos hablando de 6% más. A el PRI y el PAN hay que sumarles el PRD, estaríamos hablando de 42%. Movimiento Ciudadano va a ser probablemente el cuarto partido en términos del número de legisladores, pero puede convertirse en algo muy curioso que casi no hemos tenido en México. Esos partidos bisagra, que dependiendo de hacia dónde se inclinen, pueden mover la balanza. Un auténtico fiel de la balanza. Y hay quien dice, Movimiento Ciudadano es 100% Morena y va a respaldar a López Obrador. Habrá que verlo, habrá que verlo. Pero bueno, pinta una elección cerrada donde todavía sí va arriba Morena, pero no está claro cuál vaya a ser el resultado. Miren, los dos escenarios. Antes, perdón, déjenme comentarles cómo está el voto por Morena en términos de género, edad y escolaridad. En términos de género, tenemos dos registros, el de 2018 que medimos con las encuestas de salida a boca de urna y estas encuestas que nos revelan cómo están hasta el 2021. Y lo que tenemos entonces es que en términos de género, los hombres están mucho más arriba que las mujeres en términos de su respaldo a Morena, 49-43. Morena se ha labrado de manera muy dedicada el rechazo de las mujeres, por lo menos en proporción al género masculino. Por edad, algo muy interesante. En la elección del 2018, entre los jóvenes de 18 a 24 años, Morena tuvo un respaldo de casi el 50%. Hoy anda en el 35%. Esto quiere decir que hay una decepción entre los chavos respecto a lo que pasó en estos años de gobierno. En edades medianas, Morena tiene un poquito más de respaldo y el contraste se da en los mayores. Morena hoy tiene 61% de respaldo en los mayores de 55 contra el 47% que tuvo en la elección del 2018. Si nos vamos a escolaridad, lo mismo que pasó con los chavos está pasando con los universitarios. Allí Morena ha perdido 8 puntos. Tuvo en 2018 48% de la intención de voto, hoy anda en 40%. Pero se invierte la tendencia en el caso de aquellos que solo tienen educación primaria, donde la proporción sube del 44 al 60%. Es decir, votan por Morena principalmente los mayores y los que tienen la menor escolaridad del país. Ahí están las bases y bueno, son muchos y todavía Morena tiene ese respaldo que veíamos. Los escenarios más previsibles hasta este momento
nos marcan que Morena difícilmente va a obtener la mayoría calificada, se ve a contracorriente llegar, aún con aliados, al 66% más uno de los votos en la Cámara de Diputados, pero también se ve difícil que pierda la mayoría absoluta. Es decir, todavía hoy lo más factible es que alcance más del 50% de los asientos de la Cámara de Diputados. Pero esto es lectura de abril y quiero llamarles su atención respecto a este gráfico que es de nuestras diferentes encuestas mensuales. En el mes de febrero, Morena tenía 63% de la intención de voto por diputados. En abril era el 40%. Y debo subrayarles que esta encuesta se levantó antes de la tragedia de la línea 12. Es decir, no me extrañaría que en la lectura de mayo estuviera 2, 3, 4 puntos abajo. Es decir, hoy la fotografía nos revela todavía a Morena con posibilidades de tener la mayoría absoluta. Pero si vemos no solo la fotografía, sino la película, esto que ustedes observan, no es nada difícil que Morena pierda esa mayoría si esta tendencia a la baja se confirma durante el mes de mayo y bueno, en los primeros días de junio, lo que resta para la elección. ¿Cuáles son los impactos que puede tener el que haya uno u otro resultado? Déjenme ponerles primero qué pasa en este muy poco probable escenario de que Morena obtuviera la mayoría calificada. Mayoría calificada directamente en las urnas o a través de negociación, es decir, de sumar a su marca otros partidos. Creo que en ese caso lo que tendríamos frente a nosotros son varias reformas constitucionales. Número uno, en materia de organismos electorales, creo que sería la última elección organizada por el INE. Eso ya se los dijo Salgado Macedonio y Mario Delgado, que si Morena ganaba era el fin del INE, simplemente sería cumplir la promesa. Los órganos autónomos, pues creo que se cumpliría esto que quiere el presidente de prácticamente desaparecerlos, reformas constitucionales en energía para ya no estar lidiando con la constitucionalidad de reformas legales y cambios en el Poder Judicial. Probablemente la ampliación del número de ministros con objeto de que en la Corte cambie el balance y tengamos una mayoría de ministros simpatizantes de Morena. Al menos esas reformas constitucionales. Y desde luego, un aumento de la incertidumbre, de no saber qué es lo que podría pasar en los siguientes meses, en los siguientes años. Escenario poco probable hasta ahora, insisto, el de la mayoría calificada. ¿Qué pasa si Morena logra la mayoría absoluta? No la calificada, es decir, se queda con el 50 o poco más, pero no llega al 66. Es ahora el escenario más probable con la actual fotografía. Morena buscaría la mayoría calificada a través de negociación. Y hay candidatos. El PRI es un candidato. Si no ve el PRI que la alianza que ha hecho con el PAN y el PRD logra quitarle la mayoría absoluta a Morena, tengan la certeza de que va a haber muchos priistas que van a voltear hacia Morena, entendiendo que Morena es el vehículo para llegar al poder. Movimiento Ciudadano, otro de esos partidos que podría permitirles, aún sin tener el 66%, llegar a ese nivel. Así que aún con mayoría absoluta, sin mayoría calificada, Morena puede conseguir las condiciones para hacer reformas constitucionales.
Más complicado, pero factible. Y si no, pues por lo menos pueden seguir haciendo reformas legales, la reforma fiscal que vendría sin lugar a dudas y el control del presupuesto, que solamente se aprueba en la Cámara de Diputados y que bastaría el 50% para autorizarlo. Se contiene un poco la incertidumbre en este escenario respecto al anterior, pero la incertidumbre persiste. ¿Y qué pasa si Morena no alcanza ni la mayoría absoluta? Si se queda en los 40 y algo por ciento. Bueno, Morena tendría que negociar hasta el presupuesto. No podría pasar de manera automática el presupuesto y tendría que negociar, que acordar con otras fuerzas políticas toda reforma legal que emprendiera. El poder legislativo regresaría a ser un contrapeso, un balance de poder respecto al poder ejecutivo. Y algo nada despreciable. Si como resultado de la alianza PAN-PRI-PRD se acredita que se puede derrotar a Morena en las urnas o evitar por lo menos el triunfo que les diera la mayoría absoluta, esto va a ser una guía para el 2024. Es decir, en este escenario, ven ustedes por un hecho que en el 2024 tendríamos un candidato de Morena y un candidato, uno solo de los mayores partidos opositores. Esta es la implicación de ese escenario, que hoy es posible, pero todavía no es el más probable. Y más aún, en el caso de algunos órganos autónomos del Poder Judicial, miren ustedes, en diciembre de este año, el 2021, se tiene que reemplazar el ministro Fernando Franco. Si Morena pone a alguien contando con un ambiente político, esto se define en el Senado, pero si ganara la mayoría calificada o incluso la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pues habría un ambiente político que quizás les permitiría colocar allí a un incondicional y cambiar el balance en la Corte. Viene el cambio del gobernador del Banco de México en diciembre de este año. Igualmente podrían colocar a un incondicional. En este caso, es nombramiento directo del presidente, sujeto a ratificación del Senado, pero nombramiento de López Obrador. Los márgenes de maniobra serían diferentes según el ambiente político. En diciembre de este año cambia el presidente del INEGI, una institución clave para contar con información fidedigna e imparcial. Y en septiembre de este año cambia la presidenta de la Comisión Federal de Competencia. Para el 2023, es decir, con la legislatura que resultará del próximo 6 de junio, se van a cambiar 4 consejeros del INE, entre ellos su presidente. De hecho, si Morena gana, si logra mayoría calificada, bueno, quizá ya sea ocioso porque ya no va a haber consejeros que reemplazar, porque seguramente ya no habrá INE y tendremos al Consejo del Pueblo o algo así, organizando las elecciones presidenciales de aquel año. Y una última pregunta, ¿cómo nos vamos a amanecer el 7 de junio? Imaginen ustedes este último escenario. Morena no alcanza ni la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. ¿Lo aceptará el presidente de la República o denunciará el fraude que nuevamente se cometió y buscará por todos los medios echar abajo el proceso electoral? Es un riesgo que existe. Hace un rato tuve la oportunidad de hablar con Porfirio Muñoz Ledo, con todo y su edad. Conoce muy bien a López Obrador y sigue siendo un personaje lúcido, incómodo, una piedrita en el zapato de Morena, por cierto. Y me decía, dudo mucho, López Obrador no me parece que vaya
a torpedear toda la elección. No va a ser ese el caso. Sí puede haber conflictos electorales, postelectorales, en algunas entidades, en algunos distritos, pero difícilmente va a torpedear todo el proceso electoral. Habrá que verlo. Pero así sea localizado parcial, un resultado desfavorable para Morena muy probablemente en el corto plazo esté afectando la estabilidad y la confianza, aunque en el largo plazo restauraría los balances de poder en México y permitiría un horizonte más cierto. Probablemente hubiese que soportar algunas semanas o algunos meses, como los tuvimos allá en el 2006, de incertidumbre y de vaivenes para asegurarnos un periodo más largo de relativa estabilidad. Pues con esto yo concluyo, les deseo mucha suerte y Eduardo, estoy a disposición para conversar, escuchar comentarios y preguntas. Mil gracias. No, perfecto, Enrique, mil gracias, súper interesante. Me gustó mucho el planteamiento económico primero y luego el político. Tenemos preguntas de todas, algunas económicas, algunas, muchas políticas. Entonces las voy a ir aventando ahí al hilo. Algunas ya las contesté por ahí, pero las voy a repetir para que las tengan todos, ¿no? Me preguntan del grado de inversión, fue algo que ya lo mencionaste en tu presentación, que qué posibilidades hay de que México pierda el grado de inversión, gane o no Morena. Yo creo que fuiste muy claro en tu slide diciendo que eso no hay una probabilidad eh, alta de que suceda. Yo lo que me gustaría agregar esta pregunta es, ¿qué puede pasar en el ambiente político que pudiera afectar la macroeconomía, por tanto, el grado de inversión? Y me viene a la mente la deplorable situación económica de Pemex, de la CFE. O sea, ¿qué puede pasar políticamente que sí llegue a afectar el grado de inversión? Mira, ya mencionaste las dos amenazas, mucho más Pemex que CFE. CFE con todo, digamos que no es un foco rojo, yo lo pondría como un foco amarillo por el tamaño, simplemente por el tamaño de la deuda y porque CFE sigue siendo pues un negocio. Pemex no. A Pemex se le cargó por mucho tiempo una deuda impagable para Pemex por sí mismo. Y esta circunstancia pues ha hecho que se restringan los márgenes de maniobra de Pemex. Y ahora con la obstinación de seguir con el proyecto de Dos Bocas, el proyecto de refinación apostándole a mantener la misma estructura de Pemex haciendo todo, ya se le quitó, ayer se publicó en el diario oficial la regulación asimétrica para Pemex con objeto de que pues ahora probablemente ya ni en las gasolinerías vamos a ver a la vuelta de un cierto tiempo marcas diferenciadas porque se va a buscar favorecer a Pemex en este mercado. Creo que sí hay una amenaza ahí, pero yo te diría, yo la vería en el mediano y largo plazo, Eduardo. No en este 2021, creo que si las cosas siguen mal para Pemex y el gobierno mexicano tiene que seguirle inyectando recursos, me parece que podríamos tener un problema con la calificación de la deuda soberana más en el 2022 o 23 que en este año. En este año yo estaría, aún en la circunstancia de Pemex, relativamente tranquilo. A Pemex ya le quitaron el grado de inversión dos calificadoras. Entonces, Pemex ya está fuera de discusión. El tema es el bono soberano y creo que ese ya brincó el obstáculo de este año y vamos a ver cómo se comportan las cosas para el 2022. Pero coincido, la amenaza principal es Pemex, porque López Obrador nunca va a gastar en exceso. Es un obsesivo del control presupuestal
no veo riesgo alguno en el manejo de las finanzas del gobierno federal. Perfecto. Voy a seguir en el rubro económico. Voy a dar mi opinión y luego me gustaría la tuya. Por ahí preguntan que cómo va a estar el tipo de cambio después de las elecciones. Preguntan también cómo van a estar las tasas después de las elecciones. Mi opinión personal es que una vez que se elimine todo este ruido político que está sucediendo antes del 6 de junio, la parte macroeconómica está sólida, las reservas están altas, las exportaciones van a tener un repunte o están teniendo un repunte importante. El turismo, yo creo que lo estamos viendo conforme los americanos se están vacunando, están viniendo con furor a México a gastarse muchos dólares. Canadá todavía sigue cerrado, pero cuando se empiece a abrir Canadá, yo creo que también se van a venir a solear a México. Y obviamente las cifras de remesas familiares que nos las presume todo el tiempo el gobierno, pues también tiene ahí un flujo muy, muy importante para el país. Entonces yo pienso que el tipo de cambio se va a mantener como ha estado hasta ahora, entre 17.70, 19.80, 90 a 20.80, 90, muy encadenado a lo que pase con el dólar en el mundo. Y en cuanto a las tasas, yo creo que también somos un poco esclavos de los Estados Unidos. Si Estados Unidos empieza a subir las tasas para combatir la inflación, pues va a haber presión de alza de tasas en México. No sé qué opines de esto. Mira, creo que en efecto coincido absolutamente contigo en lo que tiene que ver con el entorno doméstico. Me parece que, decía yo, no vamos a llegar a los niveles prepandemia, pero pues vamos a crecer 5%. 5% no es poca cosa en este año. Y vamos a tener esos ingresos del sector exportador, del sector de remesas, del sector turismo y hasta de la inversión. Fíjate que hoy se dio a conocer el dato del primer trimestre de inversión extranjera directa. Fueron 11,000 millones, que para cifras preliminares es un nivel muy alto, un nivel el más alto desde 2009. Entonces, es realmente un flujo que permite estar relativamente tranquilos. La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, hace pocos días también señaló que en México ya terminó el ciclo de baja de tasas. Lo que tendremos son tasas estables o en algún momento, yo creo que no de este año, quizá del 2022, veremos alzas. Ese diferencial de tasas entre México y Estados Unidos va a seguir siendo un imán de inversión, porque en contra de lo que dice Banco de México, la Reserva Federal, pues va a seguir con sus tasas en la lona por un tiempo largo. Entonces, coincido plenamente contigo, creo que el tipo de cambio lo veremos en esos rangos que describes, poquito abajo de 20, acercándose a lo mejor en alguna coyuntura con algún indicador de Estados Unidos cerquita de 21, ahí fluctuando en ese rango. Sí, muy bien. Ahora vamos a entrar un poco al ramo político. Un par de personas me preguntan, y se me hace muy interesante la pregunta, ¿cómo interpretas la visita de Kamala Harris días antes de las elecciones? Que si lo podemos leer como una vigilancia de los Estados Unidos, o cómo la ves, cómo la sientes. Preciso, va a ser días después de las elecciones, viene en la semana posterior al domingo 6 de junio. Mira, yo creo que Estados Unidos no le está poniendo acento especial, no le preocupa especialmente el proceso electoral mexicano. Así se puede interpretar por la fecha, pero estoy seguro que ni siquiera la vicepresidenta ni siquiera se dio cuenta que el domingo 6 eran elecciones. Viene a México y va a Guatemala también, tiene esas dos visitas. La señora Harris tiene una encomienda por parte del presidente Biden, que es migrantes. Y el presidente Biden tiene hoy una crisis, la número uno para él, se llama migrantes. Si no resuelve esa crisis,
en este año, en los primeros meses del siguiente, cuando mucho, cuidado porque en 2022 hay elecciones legislativas en Estados Unidos. En Estados Unidos, recuerden, es cada 2 años. Cambia completita la Cámara de Representantes y un tercio de la Cámara de Senadores. Entonces, la señora Harris trae eso en mente. No creo, me parece que no hay una preocupación central por el proceso electoral. Y sí hay una preocupación muy alta porque México haga por lo que hizo con Trump, que parece que se fue Trump y en desquite dejamos muy laxa la vigilancia en las dos fronteras. Bueno, también ellos casi invitaron a los centroamericanos a ir hacia Estados Unidos. Pero sí he escuchado mucho esa inquietud, pero hablando con personas de Washington y en el entorno, digamos, de la Casa Blanca, no pareciera que haya una preocupación especial del gobierno norteamericano por el proceso electoral. Muy bien, muy bien. Yo sí creo que nada es casualidad, ¿eh? Entonces, debe por ahí haber algo en este sentido. Eh, esta pregunta se me hace muy interesante. Desde tu opinión, ¿tú crees que en este sexenio específico un gobierno priista hubiera tenido mejor desempeño político y económico que el del presidente López Obrador? Y uno panista y uno perredista. Es decir, casi cualquiera. Cualquier otro, ¿no? Casi cualquiera. Y uno de Morena, si el presidente hubiera sido otro. Sí, creo que mira, es un tema curioso. El presidente López Obrador tiene dos vertientes. Una vertiente pragmática, realmente muy pragmática. Y esa vertiente pragmática lo hizo tomar decisiones en la campaña, tomar decisiones cuando fue jefe de gobierno, pues que le permitieron el éxito de ganar la elección. Y quizás al principio de su administración estaba esa vertiente pragmática, pero como que se fue perdiendo a lo largo del tiempo y, y quedó una vertiente doctrinaria, principalmente doctrinaria. Y eso ha sido el desastre, porque esa vertiente doctrinaria fue la que determinó el manejo de la pandemia, esas creencias dogmáticas que lo han llevado a que haya sido catalogado como uno de los peores presidentes en la gestión de la pandemia. Y también quien propició pues esta caída de la economía de 8,5%, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos pues andan abajo del 3%. Quizá hubiéramos tenido 4 o 5% de caída económica, quizá hubiésemos tenido, sí, muchos muertos, muchos hospitalizados, pero estoy convencido, el resultado general hubiera sido muchísimo mejor, casi en cualquier otra circunstancia. Muy bien, muy bien. Esta es una, no sé si llamarla financiera o económica, pero me lo voy a aventar yo porque es de los temas que me gusta. ¿Qué opinión tenemos en cuanto a inversiones en criptomonedas ligadas con el entorno de pandemia y elecciones? Yo creo que no hay relación. Yo creo que las criptomonedas es un asset class, como dicen los gringos, una categoría de inversión de altísima volatilidad, y para los que lo sigan lo deben saber, los que no lo sigan, pues se fue el Bitcoin, se fue de $7,000, el Bitcoin se subió a $57,000, que fue una locura. Ayer se bajó a 30,000 y luego se regresó a 47,000. Entonces yo lo que les diría es, si acaban de ir a ver a su cardiólogo, si les sobra mucha lana y si les gustan las emociones fuertes, inviertan en criptomoneda. Sí es súper divertido, pero es súper riesgoso. Sí pueden ganar $20,000 por Bitcoin en un día, pero también los pueden perder en 5 minutos. Entonces, yo lo recomiendo tanto como a ir a Las Vegas en épocas de pandemia.
Sí. Creo que es más divertido ir a Las Vegas, Eduardo. Eh, Yo también. y Sí, si invierten, y si invierten en criptomonedas, sigan todos los días y todo el tiempo a Elon Musk, exacto. porque Sí, lo que diga va a disparar o va sí, o a la dispara o tumbar la destruye. Sí, sí, sí. a varias Así criptomonedas. Así es, así es. Esta es política que se me hace muy interesante, es el tema del abstencionismo. O sea, en muchas de las encuestas se ven estas respuestas de otros, ¿no? O sea, ¿por quién vas a votar por otros? Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a jugar el abstencionismo en estas elecciones? Y en especial con lo que mencionaste con respecto a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes decepcionados con Morena. O sea, ¿van a seguir politizados o simplemente van a decir Morena es igual que todos los demás, mejor ya no voto porque la verdad no sirve de nada? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, en el caso de los jóvenes, siempre en México y en otros lugares son el segmento que menos vota. En el caso de los mayores, son el segmento que más vota. Ahí hay un sesgo que podría ser favorable a Morena. Sin embargo, creo que estamos en una situación inédita en México. La decepción de los jóvenes bien podría reflejarse en una participación muy alta de este segmento que tradicionalmente vota menos. Y hay otra circunstancia. Las elecciones intermedias, donde no se elige un presidente, tradicionalmente también tienen niveles muy altos de abstencionismo. Anda por ahí el promedio histórico como en 50%. 50% de la lista nominal de electores vota, el otro 50% no. Pero ahora tenemos una condición muy particular, que hay 15 elecciones estatales y se eligen todos los congresos locales y se eligen pues una enorme cantidad, casi todas las alcaldías del país. Entonces, la sensación es que esa concurrencia, esa coincidencia de elecciones va a hacer que en esta ocasión el porcentaje de votos sea mayor, no sea 50, sino no me extrañaría ver en 60 o más arriba la participación. La duda es esos 10 puntos por arriba de lo usual, ¿a dónde se van a ir? Hay una interrogante. Por sesgo de edad, te decía, pudiera favorecer a Morena. Por interés inusitado de este proceso, pudiera favorecerle a la oposición. Yo diría, la moneda va a estar en el aire casi hasta el final, Eduardo. Muy bien. Este está interesante, es más del futuro, no de esta elección, sino de la próxima. ¿Quién te gusta de candidato o quién crees que se podría lanzar para candidato de la coalición que pueda competirle a Morena? ¿Y quién crees que sea como un buen priista a la antigua que yo considero a Andrés Manuel? ¿Quién va a ser el del dedazo del lado de Morena? Empiezo por la más fácil o la menos difícil, que es la segunda. Ok. En la segunda parte, mira, si Andrés Manuel quiere eternizarse, yo creo que no va a reelegirse. Esa es mi sensación. Yo ahí estoy de acuerdo. Yo ahí estoy de acuerdo. No, no Hay, creo que sea demas, su intención. hay demasiada resistencia de la sociedad a una reelección, pero sí va a buscar mantenerse como el poder detrás del trono. Ujú. Si esa es su intención y hay márgenes para que lo haga, porque habrá que ver qué quiere y qué puede, son cosas diferentes. Si coinciden lo que quiere y lo que puede, creo que la candidata va a ser Claudia. Sería la candidata porque es la más cercana al corazón del presidente y quien percibe él que podría controlar como el poder detrás del trono. Si no tiene capacidad para imponer a Claudia, sea porque adentro de Morena las cosas están muy complicadas o porque perdería una elección, no es precisamente carismática la señora, entonces ahí le quedan dos opciones. La número uno es Marcelo. Ya lo sucedió una vez, pero sabe que con Marcelo corre riesgos porque no es fácil de controlar.
Marcelo en un momento dado puede pintar su raya respecto a López Obrador. Y el otro que es casi rómpase en caso de emergencia, imaginen ustedes de esos extintores, es Monreal, un político de colmillo retorcido, de 1000 batallas, que podría ser también un candidato que siguiera, permitiera a Morena seguir en el poder, pero ya sería más complicado para López Obrador mantenerse como el poder detrás del trono. Y la otra parte, yo todavía no veo figuras. Esa es quizás una parte del problema que tiene la oposición. Y como no hay figuras, pues Ricardo Anaya levantó la mano y lleva 6 meses recorriendo al país tratando de reposicionarse. Ricardo, que es amigo, yo creo que es cartucho quemado, veo muy difícil que pueda volver A a, revivir. sí, a ser un contendiente serio. No veo todavía, me parece que ese es uno de los elementos centrales. Si para enero o febrero de 2022 no hay figuras claras de la oposición que puedan encabezar una alianza, pues hay problemas para la oposición, porque una candidatura no se construye en meses, Claro, tiene que construirse a lo largo de varios años. así es, así es. Oye, dos, económicas. Eh, con todos los programas sociales de Andrés Manuel, pues se ha ido acabando todos esos guardaditos que se ha ido encontrando en la parte económica y financiera, los fideicomisos, dinerito por acá, como dices tú, es muy ahorrador, corrió a muchos burócratas, lo que le generó liquidez, pero pues ese dinero, si lo sigue regalando, pues se va a ir acabando. ¿Tú cuándo crees que venga una reforma fiscal que va a ir un poco, va a ir en contra de su promesa de que no va a subir impuestos? ¿Cómo ves esa? Creo que va a depender del resultado de las elecciones. Si se diera el escenario improbable, lo sigo subrayando, de mayoría calificada, no tendría la menor duda de que la reforma fiscal se manda en septiembre. O sea, este mismo año, en septiembre, entraría la propuesta de reforma fiscal para aplicarse a partir del 2022, porque se tendría el capital político para asimilar el costo de esta reforma. Si es la situación contraria, si pierde incluso la mayoría absoluta, yo creo que no habrá reforma fiscal y lo que habrá serán más recortes al gasto. Ese es un escenario también factible en el año 2022. En el otro caso, con mayoría absoluta, pero no mayoría calificada, no me extrañaría una negociación para sí hacer una reforma fiscal, entre comillas, light, en este próximo periodo ordinario de sesiones. Arturo Herrera sabe que esa es la única opción. Si no sale en este periodo de septiembre-diciembre, ya no salió. Ya no salió porque sacarlo no se puede sacar a principio de año, sería hasta el siguiente periodo ordinario y en 2022 para aplicarse en 2023 ya es muy tarde. Entonces, sí creo que ya las cuentas no están dando y que sí van a buscar algún tipo de ajuste fiscal, siempre y cuando tengan los votos para sacarlo en la Cámara de Diputados. Muy bien, muy bien. Voy a echarme yo la siguiente porque es un anuncio para el grupo y luego hay un par de interesantes. Pregunta por ahí alguien cuáles son las opciones de inversión que recomendamos. Yo les diría dos cosas, ¿no? Número uno, sí hay instrumentos que obviamente les podemos ofrecer en Intercam. Hablen con su ejecutivo de relación, hablen con su banquero privado. Hay instrumentos de cobertura de riesgo, tanto de tipo de cambio como de tasa de interés. Tenemos opciones de tipo de cambio, opciones de tipo de interés, forwards para cubrir los riesgos de tipo de cambio y tasas. En cuanto a inversiones, yo siempre he creído, y ya me han tocado muchas crisis en la vida,
desde la nacionalización de la banca, que fue la primera que me tocó cuando empecé a trabajar. Yo creo que lo mejor es mantener un portafolio balanceado, ¿sí? O como decimos aquí coloquialmente, no tengan todos los huevos en la misma canasta, y cuando hagan su análisis de portafolio, que es un error que le veo a muchos inversionistas, consideren sus inversiones en bienes raíces. O sea, las inversiones en bienes raíces es parte de donde está su dinero. Entonces, pues muchas veces eso que está en México, pero es normalmente los bienes raíces, si hay algún movimiento brusco de tipo de cambio, se aprecian después de algunos años. Entonces, hagan un análisis de portafolio, tengan su portafolio balanceado. Si andan más miedosones en México, pues cárguenlo más a moneda extranjera. Si no están tan preocupados, y yo estoy contigo, yo no veo un escenario Venezuela en México, no veo una reelección, toco madera que tengo por acá, eh, pero yo creo que México todavía es un país de oportunidades. Eh, yo visito continuamente toda la República. Hay dos Méxicos. El México del Norte es un México boyante de inversión, de crecimiento, de empresas, que está impresionante. El México del Sur es un país pobre, con muchas carencias, con falta de educación, y pues es el país que tenemos, ¿no? Entonces, portafolio balanceado. Y la pregunta para ti, Enrique: faltas o fallas que está teniendo México ante el Tratado de Comercio con los Estados Unidos y Canadá, posibles repercusiones, este juego de la carta de la queja al gobierno de Estados Unidos, los sindicatos americanos demandando a México por la cuestión de los obreros. ¿Cómo ves ese balance o esa relación con nuestros socios comerciales? Mira, creo que tendremos que ir acostumbrándonos, Eduardo, a que no van a estar tranquilos los norteamericanos por un tiempo largo. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que las inversiones se queden allá. Entonces, aún sobre la base de reclamos legítimos, como por ejemplo el de General Motors en Silao, porque pues sí, el sindicato de la CTM pues hizo fraude, simplemente hizo fraude. Entonces, la oposición a la CTM fue a reclamar, se hablaron con los sindicatos en Estados Unidos, y esos sindicatos acudieron con sus representantes en el Congreso, y pues se armó esto que ya conocemos, que es ya esta denuncia formal respecto a ese caso. Pero tenemos reclamos del sector petrolero, tenemos reclamos de otros sindicatos, el asunto de Matamoros, que también amenaza con crecer. Y esto es el principio. El tratado estableció una serie de disciplinas que obligan, y en México somos bastante malitos para cumplir con las normas. Entonces, tanto en condiciones laborales, en democracia sindical, en temas ambientales, en regulación, por ahí vamos a tener bastantes reclamos donde las empresas norteamericanas o el gobierno o los congresistas van a decir, están atrayendo inversiones de manera desleal, generando un ambiente más laxo que permite una competencia inequitativa por las inversiones. Y nos van a meter litigios y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en este asunto con paneles, lo que no tuvimos en el tratado anterior, porque era los temas sensibles, que es el laboral y el ambiental, no estaban sujetos a estos litigios. Ahora ya están sujetos a litigio. Y no teníamos lo que ahora tenemos, que es la contrarreforma energética, donde otra vez a muchas empresas les cambiaron en el camino las reglas del juego, y me parece que justificadamente pues están poniendo sus reclamos. ¿En qué medida eso le pegue a la relación México-Estados Unidos? Yo creo que marginalmente. Si Estados Unidos sigue creciendo, y hay elementos para pensar que sea así,
creo que tendremos estos conflictos localizados en algunos sectores, pero no amenaza el efecto positivo que la economía norteamericana va a tener por un plazo prolongado sobre la de México. Muy bien. Ya estamos llegando a bueno, ya llegamos a las 7:30. Te voy a aventar una pregunta más. Yo creo que hemos cubierto casi todos los temas. Yo creo que es una pregunta interesante que no ha salido en la conversación. La relación de Andrés Manuel con el ejército, todo lo que les ha dado, y cómo va a jugar ese factor el ejército en las elecciones, estas y en las próximas elecciones presidenciales. Mira, aquí hay dos hipótesis. Una, que el presidente está gestando una complicidad, una alianza, un respaldo, por si quiere reelegirse, por si quiere saltarse la ley, tener al ejército de su lado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que no es ese el caso. Lo que sí ha encontrado en el ejército es alguien me decía, pues es su contratista de cabecera. La mayor parte de las actividades que le ha dado el ejército tienen que ver con negocios, tienen que ver con contratos. Y ahí más bien es el riesgo de meter al ejército en una dinámica de negocios, donde la actividad fundamental de las Fuerzas Armadas ya no es la seguridad nacional, sino la cantidad de asuntos, pues desde construyendo las sucursales del Banco del Bienestar, construyendo el aeropuerto, hasta operando el Tren Maya, siendo el accionista a través del fideicomiso que se va a hacer del Tren Maya, la Marina controlando aduanas y puertos, controlando el corredor transísmico. En fin, creo que afortunadamente todavía tenemos un ejército institucional. Si se diera un cambio de gobierno, de régimen, con otro partido en el 2024, yo dudo mucho que el ejército dijera, no, yo me quedo con López Obrador y si intenta quedarse, yo lo respaldo. No, no veo esa posibilidad. Lo que sí veo es que para cualquiera que llegue, va a estar complicado, va a ser a contracorriente desmontar esos negocios en los que está metido el ejército. Fue sencillo meterlo, lo complicado va a ser sacarlo. Ahí sí se ve un riesgo. Quitarlo dado no es fácil, quitarlo dado es muy difícil. Sí, no. Bueno, pues ahora sí, por respeto al tiempo de todos, quiero agradecerte, Enrique. Yo creo que tu visión es muy completa, ¿no? Ahora sí que tú tienes toda la información ahí a la mano, tienes los contactos. Yo creo que fue muy interesante tus comentarios, tanto los económicos como los políticos. Yo creo que mucho más los políticos. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y les agradezco a todos, a nuestros amigos, a nuestros clientes que estuvieron aquí presentes con las preguntas, buenas preguntas. Gracias a todos los que preguntaron. Una disculpa a los que no les contestamos, se quedaron ahí algunas pendientes, pero tenemos que acotar el tiempo de todos. Entonces, muchas gracias, Enrique. Gracias a todo el auditorio por estar y por participar. Espero que les haya servido y nos veremos en la próxima aquí en Espacio Intercam. Muchas gracias y buenas tardes.